Sí. André, puedo estar equivocada, pero de pronto no estabas más enfocadas en qué debo hacer antes de en qué debo, o qué quiero ser. Bueno, bienvenidos a Atravesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas. Que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola André, bien, bien. ¿Y tú? Yo muy bien, lista para hoy ser conejillo de Indias. Ay, ¿cómo así, conejillo de Indias? Conejillo de Indias, yo que vengo aquí a hablar contigo y no sé ni qué tema. Te traigo así sin saber nada. No, Pues es estás que listita. hubo un pequeño cambio. ¿Cambio de planes? Sí, en el episodio pasado hablamos que íbamos a hablar o del merecimiento o de herramientas. Ujú. Y no vamos a hablar de eso. Ah, no. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a aprovechar, digamos, por un proceso por el que yo estoy pasando. Ujú. La cuarentena, el confinamiento, me puso a pensar. O sea, me Ujú. puso más pensativa de lo normal. Y es que me estoy pensando es por qué o para qué hago lo que hago. Entonces, ¿Propósito? de eso, sí, propósito. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo ya no tengo mi propósito, no lo tengo listo, pero estoy en ese proceso de sacarlo. Entonces quiero como que aprovechemos esta oportunidad para yo contarte cómo ha sido ese proceso y sobre todo tú, digamos, nos cuentes cuál han sido cómo fue que tú solucionaste ese proceso tuyo o qué hiciste o cómo llegaste a él, porque me ha tomado iba a decir muchas cervezas, pero sí estar sentada en el balcón, estar sentada en el balcón tomando una Yo cerveza. sé, yo tengo esas fotos de la cerveza. Usted tiene ahí la evidencia. Pero sí, he hecho ese ejercicio de sentarme a pensar por qué hago lo que hago. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio 2 de Atravesemos. ¿Está Wow, lista? wow. Súper, qué chévere. Y mira que nada es coincidencia. Muchas personas me escribieron después del capítulo 1 que por qué no hablábamos de propósito, que esa es una de las grandes interrogantes de la vida, ¿no? Que, ay, ¿cuál será mi propósito de vida? O por lo menos de esta nueva era. Es como buscar el propósito. Es estar allá afuera buscando yo para qué vine y por qué soy y qué soy, eso. Entonces, interesante, de pronto algo de lo que hablemos aquí le puede funcionar a alguien o no, Sí, no lo que sabe. de mi proceso de pronto digan, sí, me siento identificada con André o no, yo ya estoy como está Juli o todavía no sabía que tenía que sacar mi propósito. Entonces, bueno, creo que como decimos nosotras, simplemente como que nos encontramos en ese proceso de la vida, que nos encanta el tema del crecimiento mental, el crecimiento espiritual y que por eso nos decidimos hacer ese podcast. Ah, porque me hicieron una sugerencia del primer capítulo, se me había olvidado contarte. O sea, nuestro podcast nos ayuda a contarnos sugerencias del podcast. Em, ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestro nivel de comunicación? Dios mío, bueno. Que digamos que los que no nos conocen no saben cuando está hablando Andrea, que Andrea soy yo, y Ah, que oye, tú sí, eres tenemos que Juliana. O sea, tú y presentarnos. yo asumimos que todo el Todo mundo el nos mundo sabe. conoce. Sí, Bueno, entonces, entonces yo soy Juliana Rangel, mucho gusto. No nos pueden ver, pero más o menos por la voz, entonces esta voz es Juliana Rangel. Y ya. la que habla despacio es Juliana Rangel. La que habla en quinta a 1000 por hora es Andrea Ramírez. ¿Eso crees tú? Sí, claro, yo escuché el podcast el primero y yo, uy, güey madre, yo hablo de esos temas y hoy es con toda. Sí, y yo también creo que hablo rápido, entonces mira, Ahí está. Entonces ya sabemos. perspectivas. No, ese no puede ser un medidor, es por el tono de la voz y ya. Y la que habla santanderiano es Juli Rangel y la que habla Yo como manizalita hablo, es paisa. Andrea Ramírez. Ahí ya está. Y simplemente
decidimos hacer este podcast es para hablar de lo que nos gusta y que esperamos que les demos herramientas a todos. Por eso decidimos hacerlo. Entonces, bueno, ay, Dios mío, a ver cómo nos va en estos próximos 26 minutos. Bueno, ay, ya llevamos 4 minutos hablando. Ya vamos para 5. Pero bueno, arranquemos a ver qué sale de este capítulo. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Arrancó el confinamiento, ¿cierto? A mí todo ese tema de la cuarentena me agarró sola. Yo estoy en mi apartamento, estoy sola, entonces estoy teniendo mucho espacio para mí y para pensar. Y entre esas fue que me puse a pensar, eso es lo que te decía, ¿por qué hago o para qué hago lo que yo estoy haciendo? Yo soy muy disciplinada en muchas cosas y digamos, yo me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, ¿para qué me estoy levantando a las 4 de la mañana? A meditar. Listo, sí, pero ¿para qué? Medito una hora, pero ¿para qué? Después de meditar hago ejercicio una hora. Pero, ¿eso por qué está riendo ya? Que está diciendo esta ducha intensa. Pero entonces, vea, ya decidió apuntar cosas que me va a decir. Entonces, sí, entonces como que me empecé a preguntar eso como para qué estoy haciendo y cuál es la diferencia de yo estar meditando, estar haciendo ejercicio, estar organizada con mi día a día. ¿Cuál es la diferencia en que yo me quedo acostada todo el día en la cama? O sea, yo siento que me hace falta pensar en ese por qué y para qué estoy haciendo las cosas. Pero siento que no tengo esas herramientas o no sé cómo decirlo, para pensar en un propósito a 5 años o a 10 años, sobre todo en el momento en que nos encontramos. Entonces, pienso en un propósito en 5 años, pero tiene que ser un propósito que desde ya me motive a trabajar. Sí, yo sé que la meditación y el ejercicio y leer y todo es como para trabajar en mi estabilidad como emocional, espiritual, pero ¿cuál es ese porqué mayor? Y más que todo yo sentía como que necesito un porqué, necesito un propósito al del cual yo me pueda agarrar en los días difíciles. O sea, cuando yo no me quiera levantar temprano a meditar, o cuando yo no quiera hacer lo que se supone que tengo que hacer, ¿de qué me voy a agarrar? Entonces, o por qué me tengo que organizar también en mi día a día, si pues a la final es como si estuviera dando como círculos, o sea, hacia qué estoy avanzando. Entonces, como que empecé a pensar eso. Y empecé como a trabajar ese propósito. Yo, bueno, ¿yo qué quiero lograr? Hagámoslo un poquito más cortico, pensemos por lo menos en 2 o 3 años. Yo más como, bueno, todavía no tengo el propósito, entonces hagamos una meta. Hagamos una meta que yo quiero lograr en 2 o 3 años y empiezo a trabajar en ese propósito. Pero esto sí te lo alcancé a contar, que esa meta o ese propósito empezó a salir desde el ego. O sea, es yo qué quiero lograr para demostrarle a los demás. Y me di cuenta que yo quería lograr cosas financieras y emocionales, era para demostrarle a los demás que yo sí podía. Entonces, alcancé a caer en cuenta de que mi propósito o la meta que estaba construyendo la estaba sacando desde el ego y eso no me iba a funcionar en esos momentos difíciles. Y ahí también se empezó a mezclar con el miedo, ego con el miedo, porque también ya me da miedo ponerme metas altas. O sea, en 2 o 3 años, entonces, ay, pero yo por qué me voy a poner esta meta si de pronto no la alcanzo. No, bajémosla un poquito. Me estoy tirando la meta muy arriba. Y yo siento que lo que está pasando en este momento y lo que tú y yo estamos haciendo y todo el proceso que estamos viviendo, que es como una responsabilidad que tiene uno con uno mismo, o moral, o con la sociedad, o con la familia, como lo quieras llamar, de uno estar trabajando en ese propósito. O sea, no estar tan encerrados en ese día a día. Em, yo también lo comparaba mucho con, tú sabes que como soy yo, a mí me gusta como medir si estoy avanzando o no. Y como a la reflexión a la que yo llegué es como si yo tuviera, es decir, como si mes a mes yo me pesara, ¿cierto? En una báscula. Mes a mes me pesara pensando que quiero aumentar de peso, un ejemplo.
pero simplemente mes a mes me pesara pensando que quiero aumentar, pero no tengo un plan para trabajar en que quiero aumentar de peso. O sea, simplemente voy En mes a mes y cómo me peso. aumentar de peso. Exacto. Entonces se termina el mes, voy y me peso, no he subido nada. Sigamos con la vida. Pero entonces, ¿cuál va a ser ese plan? Que entonces yo sentía que ese era mi propósito, como, entonces, ¿qué voy a hacer para tener ese por qué y ese para qué? Cuando yo me despierte, cuando la alarma suene a las 4 de la mañana y no tenga, que pasa el 80% de las veces, no tenga ganas de levantarme, me voy a acordar de por qué es que lo hago. Más que por mi disciplina, que me lleva a levantarme, también sea por algo más. Tengo más cosas, pero me gustaría empezar a escuchar tu No, retroalimentación. volvamos a empezar. Gracias porque diste como 80.000 declaraciones. Sí, lo aproveché. Tú sabes que... Esto, André, no sé, lo bonito de las conversaciones, de las relaciones, es que todos somos diferentes, ¿no? Digo, cada ser humano es un mundo diferente. La realidad es una, pero cada uno la interpreta diferente. Ujú, Que es de día, esa es la realidad, pero cada uno interpreta el día diferente. Ay, para mí el día es para trabajar, para otro el día es para descansar, para otro el día es un sufrimiento, para otro el día es una realización, porque puedo hacer, sí, cada quien, pero el día es el día. ujú, Entonces, cuando tú empiezas a hablar, yo digo, wow, es de pronto un poco de pensamientos de lo que crees que debería ser. ujú, Y este tema del propósito de vida es algo, como te decía al principio, que la gente, pues, esto lo habla Juliana Rangel, ¿no? No es una verdad, es como yo vuelvo y digo, veo la vida, veo el mundo, ¿sí? ¿Cómo lo veo yo? ujú, El tema del propósito de vida, yo lo que veo es que ha cogido mucha fuerza como en los últimos años, como que es que cada quien debe tener un propósito y como hay tantos ahora redes sociales y entonces que la gente dice es que yo vivo mi propósito, es que mi propósito es este, es que sí. Entonces eso ha creado en el colectivo como que, ¡ah! Oiga, yo tengo que tener un propósito, oye, es que hay que tener un sí, propósito y yo, mi respuesta es, pues no necesariamente. O sea, ujú, un propósito no tiene que ser como el que uno ve en las redes o de pronto ahorita les comparto el mío, que pues que, ay, sí, es como que eso es un propósito porque es para ayudar a los demás y tiene hasta eslogan y todo, no. Un ujú, propósito de la vida de uno puede ser feliz, ya. Ese es mi propósito, ser feliz. Otro propósito de la vida puede ser venir a experimentar todo lo que pasa aquí, ¿ok? Y ninguno es ni bueno ni malo, simplemente ujú, es, no me tengo que de pronto ponerme esos pensamientos de que es que un propósito tiene que tener unos objetivos definidos, un eslogan, como una serie de cosas, ¿no? Simplemente lo que yo creo es que Dios nos mandó aquí es a vivir en abundancia y ya. Porque todo es ujú, abundancia para mí, yo veo, y eso también es mi visión del mundo, la naturaleza es abundante, todo es abundante, Dios es abundante, entonces me mandó a que yo aquí sea abundante, y para mí ser abundante es ser feliz, vivir la vida de mis sueños, eso es abundancia para mí, para otros será otra cosa. Entonces, con base en eso es que puede ir el propósito y no tanto como mandarlo tan trascendental, como que "Ah, es que si yo no tengo un propósito, entonces ¿para qué me levanto? Entonces ¿para qué hago esto? ujú. De pronto no hacerlo tan trascendental. Eso es como, no sé si me hago entender, de que ese pensamiento que a veces tenemos es que tengo que tener un propósito. ¿Tienes? ¿En realidad tienes que tener un propósito? Y yo me acuerdo de mi mamá, que mi mamá me escuchaba a mi hermana y a mí hablando de eso, que ay, es que no tengo un propósito. Y y mi mamá un día nos dice, ¿ustedes de qué hablan? O sea, yo a las de ustedes ya las tenía ustedes dos, ¿qué propósito? Yo tenía que salir a trabajar y hacer plata para poderlas mantener, ¿qué cuento de andar pensando en que qué propósito de vida? Entonces, eso es lo que yo digo, hay que ser pronto un poquito más prácticos. De pronto no decir, primero, no que tengo que tener un propósito y segundo, que los propósitos no tienen que ser tan elaborados y estructurados, sino Ujú, simplemente puede ser feliz o ser ama de casa o ser trader o ser esposa o ser mujer o simplemente ser y ya. Eso puede ser un propósito. Cuando uno tiene como ese propósito así macro, es que ya luego puede empezarlo a dividir, bueno, y entonces yo qué quiero hacer, qué hago para ser feliz, qué hago para ser mamá, qué cosas son las que
el estereotipo de mamá que debe hacer esto y esto. Ah, bueno, yo lo hago, esto va con mi propósito, ok. Eso es como lo que yo creo de propósito. Y empezar por algo macro que resuene conmigo y ya luego ya lo puedo ir dividiendo en cositas, ya como tú hablabas, que en objetivos, que a 3 años, que 5, ya empieza toda la planeación de ¿cómo es corto, mediano, largo plazo? Ajá. Y esos objetivos entonces ya los puedo medir, hay algunos que son cuantificables, otros no, así es que yo lo veo. Digamos, yo he visto es que una parte importante de todo este proceso en cuanto al tema del propósito es que lo más importante y a lo que me ha llevado es que uno se tiene que conocer mucho a sí mismo y saber como qué necesita uno para pues como para vivir el día a día. Entonces, digamos, como yo te decía, yo sé qué herramientas necesito yo necesito la planeación. Eso es algo que a mí me hace sentir bien y no es que haya hecho algo en el día, porque tú sabes que yo planeo no planear. O sea, pues el domingo perfectamente, si yo no hago nada, yo no me voy a acostar por la noche, ay, hoy no hice nada, que no, porque lo tenía planeado, no hacer nada. Pero esa es mi personalidad, esa es mi forma de ser. Ujú, Entonces eso también me exacto. parece muy importante, lo que tú decías, es que este proceso es que cada uno se conozca y mire cómo puede manejar esa parte. Yo Sí. no quiero llevarlo como a algo como, no, es que yo voy a crear un proyecto donde voy a lograr empoderar a las mujeres porque vamos a hacer esto y esto y esto. O sea, a hoy yo no pienso hacer ese propósito. O sea, lo quiero hacer primero un poquito más en mí Ujú. y mirar ese objetivo que yo quiero lograr en 2 años, que tú dices, puede ser feliz, listo. Pero entonces uno ya tiene como ese norte, esa guía, saber que uno quiere ser feliz, que uno define esos principios y esos valores que uno quiere para la vida. Entonces ahí mira que con que tú digas, quiero ser feliz, entonces tú empiezas a organizar tu vida. Estoy en una relación tóxica que me hace feliz o unas amigas Exacto. que no me hacen feliz. Entonces, ¿sí me entiendes? Como que empieza a generar ese norte. Yo quiero ese norte. Puede ser feliz, que para mí es muy importante el tema de la libertad, de la independencia, entonces, la calidad de las personas con las que me rodeo, sobre todo de la honestidad. Entonces uno empieza como a tener ese norte, como esa estrella que lo va guiando a uno, que cuando uno se empieza a desviar, uno sabe cómo volver a ese camino. Ujú. Bueno, ya que nombraste esto, te podría entregar esta información y también a los que nos están escuchando, de pronto para el tema así de propósito macro. Y es una tabla de niveles de conciencia que tiene eh, David Hawkins. Él tiene Ajá. una tabla de niveles de conciencia y hay unos que son esos niveles donde uno se siente como más conectado con la fuente, Dios, como lo quieran llamar, con el ser, conmigo mismo, que me siento más conectado, como que me siento más pleno. Y eso puede llevarnos de pronto a ayudar a alguien, de los que nos están escuchando. ¿Cuáles son esos niveles de conciencia? Ujú. Entonces, él los pone como en una escala, califica unos como unos niveles del ego, de la falsedad, que ahí es donde en teoría uno no vibra, o sea, ahí uno Sí. no quiere estar ahí como en vergüenza, culpa, tristeza, en eso uno no quiere estar. No es porque sea malo ni bueno, sino porque ahí no quiere estar, el ser no se siente bien ahí. Y en los que el ser quisiera estar, entonces les voy a leer cuáles son esos. Valentía, Ujú. neutralidad, buena voluntad, aceptación, entendimiento, amor, alegría, paz, iluminación. Esos son esos niveles. Y uno puede decir, ah, por ejemplo, yo me identifiqué con quiero ser amor. Entonces, con base en eso es que ya empiezo, si yo ya defino que eso es lo que yo quiero ser o como o lo podemos llamar propósito general, puede Ujú. empezar, ya empieza a llegar toda la información y ya empiezo a filtrar el mundo con esos lentes, con los lentes del amor o con los lentes de la alegría o con los lentes de la paz. Entonces empiezo a ser selectivo, como tú decías, si mi nivel de conciencia, lo que yo soy, lo que mi propósito es ser paz y esta relación no me genera paz, entonces chao. Si este trabajo no me genera paz, entonces chao. Si este sí, entonces aquí estoy. Ujú. Si este estilo de vida de levantarme temprano no me genera paz, entonces chao, porque es que mi propósito es ser paz. Y Exacto. ya.
Exacto, por eso es tan importante que, pues lograrse conocer pues cada uno, porque simplemente porque alguien dice que hay que levantarse a Exacto, meditar a las 2:30 de la no, mañana o a las 3 de la mañana, entonces medito a las 3 de la mañana, pero todo el día soy mal geniado. exacto, no, Entonces no se exacto, está logrando ese objetivo. Y digamos de la lista que Juli leyó ahí, yo creo que a cada uno se quedó con, como que a alguno le resonó más. alguno, porque todos somos Sí, diferentes. de todo lo que leíste, solo me acuerdo de uno. O sea, Exacto, porque fue el que me impactó. Entonces, exacto. a partir de ahí es que uno puede empezar por lo menos a crear ese propósito de vida y de toma de decisiones. Ujú. Y ahí uno se empieza a cuidar, por ejemplo, cómo habla, que tú ayer también vienes diciendo mucho eso, de cómo habla y qué palabras utiliza uno. El lenguaje es Entonces, súper importante en todo este proceso. el lenguaje, entonces me empieza a generar ese foco hacia lo que yo quiero. Y mira que eso también se va uniendo con el tema de ¿cómo es que se llama? La sincronía. Entonces yo ya me Claro, enfoco, sí, claro. mira que ya Es dónde que vamos. ya yo le activo eso a mi mente, ya a mi cuerpo, a todo, y empiezo a filtrar con eso. ¿Dónde fue que hablamos? Que cuando uno dice no piensa en elefantes rosados, piensa en elefantes rosados. Sí, Entonces, ¿dónde fue? lo mismo. Lo mismo Si acá. cierras los ojos y no pienses en elefantes rosados, ahí mismo se llega el elefante rosado. Entonces acá, por eso es importante, listo, ya yo defino cuál es esa emoción en la que quiero vibrar y empiezo a filtrar y el cómo aparece, eso aparece. Entonces te empiezan a aparecer trabajos que vibran con eso, también te aparecen los Ujú. otros, pero como tú ya sabes seleccionar, entonces, no, es que yo quiero es esto, que es lo que va con mi propósito, con mi sintonía. Sí, tú te empiezas a conocer y te das cuenta que así es como no quieres vibrar. Y Entonces, como quieres vibrar. entonces yo creo que, digamos, ese primer paso para como no sentirse frustrado por lo que tú decías al principio, porque tú ves en internet esos grandes propósitos, digamos, el tuyo o cualquier persona tiene así un propósito súper elaborado, que tú ya tienes hasta marca, eslogan, un montón de cosas. Se puede empezar simplemente con lo que acabas de leer, escoger uno. Escoger un Escoger nivel uno, de conciencia en el que vibro y de ahí empiezo a desarrollar todo y eso solito se va dando, eso solito. Es lo que tú dices de sincronía, empiezan a aparecer personas, situaciones, eh, ¿qué más? ¿no? Y, Recursos y que lo te más llevan a importante eso. es caer en cuenta cuando ese tipo de cosas pasan. Como celebrarlo, como decir, porque yo empecé a pensar así, es que me están llegando este tipo de cosas. Así Eso es como lo más importante. es tomar conciencia. Y lo otro que yo había hecho un video ahí en mi Instagram era de cómo encontrar tu pasión, que se me relaciona con esto, con propósito, Ujú. pasión, ¿cierto? Entonces, yo les decía hay que exponerse. O sea, uno no encuentra su pasión, sino la pasión lo encuentra uno. ¿Y cómo lo Ujú. encuentra uno? Cuando uno se expone. ¿Y qué es exponerse para mí? Como permitirme vivir diferentes situaciones, diferentes cosas, diferentes emprendimientos o trabajos o actividades. Me expongo. Entonces yo no puedo decir que no me gusta la cocina si nunca la he experimentado, si nunca me he expuesto a eso. Entonces me expongo, la vivo, la experimento, la hago, me quemo, me corto, no me gustó la cocina, chao, ¿sí? Me Siguiente. quemo, me corto, se me quema toda la comida, se me quema la cebolla. Entonces no me gusta, pero es exponiéndose y en la medida que uno se va exponiendo, puede empezar y en una de esas queda enganchado, digo yo, esto sí me gustó, esto es lo que yo quiero, me encanta, me siento bien, vibra con mi nivel de conciencia, vibra con todas las otras cosas, entonces aquí le hago y entonces entro a esto, pero ya cuando escojo esa es con enfoque y determinación. Uy, esa me la han dicho, pero hartísimo esta semana. El tema de determinación y enfoque. Por eso se me quedó, porque me lo han dicho mucho esta semana y tienes toda la razón. Enfoque y determinación. Que quería complementar un poquito es, espérate que me quedé pensando en enfoque y determinación. Sí, digamos, no, con lo que dices es entonces yo qué puedo hacer en este momento, porque yo me encuentro en ese proceso de saber cuál es ese propósito.
Entonces, de esos niveles de conciencia que tú acabas de decir, voy a tomar el que más se me quedó y lo voy a implementar en ese plan que yo estoy diseñando para mí. O sea, yo lo que estoy haciendo hoy es que estoy haciendo algo que quiero lograr en 3 años. Y para lograr eso en 3 años, tengo que trabajar varias áreas de mi vida. Tengo que trabajar la parte espiritual, tengo que trabajar la parte mental, perdón, tengo que trabajar la parte física. O sea, estoy construyendo como ese plan con ese objetivo, pero sí sentía que me hacía falta como esos valores, esos principios, y me gusta ese nivel de conciencia que tú nos acabas de decir. O sea, eso lo puedo implementar también. Y a partir de eso, como que puedo como Le- tener ese norte. sí. André, puedo estar equivocada, pero de pronto no estabas más enfocadas en qué debo hacer antes de en qué debo, o qué quiero ser. Yo creo que todo esto del nivel de conciencia es el ser, qué quiero Ujú. ser. Después de que yo ya defino qué quiero ser, quién soy, o qué es esa emoción, ese nivel que vibra conmigo, ahí sí después defino el hacer. Entonces el Sí, hacer sí es total. ya, entonces me tengo que meditar. Es que, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Yo estoy en un proceso del trading, ¿cierto? Entonces, ¿en qué está enfocada? En qué es que tengo que hacer la bitácora, en qué es que tengo que Ujú. hacer la meditación, en qué es que tengo que hacer tantas horas de práctica, ¿cierto? Hacer. Pero ya lo que hace 2 semanas hizo un clic en mi cabeza fue, espera un momentico, sí, yo estoy haciendo, pero ¿quién tengo que ser? Total. Y yo lo que dije, lo que tengo que hacer es ser disciplinada. Ujú. Un trader exitoso es porque es disciplinado, pues eso desde mi punto de vista, para otros no, pero no sé. Entonces yo tengo es que ser disciplinada. Ahora, ¿qué hace un ser disciplinado? Bueno, entonces un ser Ay, sí. disciplinado tiene que tener estos horarios, estos niveles, es tantas horas de práctica, tanto de lectura, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer un ser disciplinado. Y desde ahí cambié todo mi enfoque. Entonces mi propósito no es hacer meditación, hacer journal, hacer Ajá. esto, No, mi propósito es ser disciplinada, ¿cierto? Y para ser disciplinada tengo que hacer esto. Exacto. Es que lo que yo quiero lograr en 2 o 3 años va más enfocado en eso, como a ese ser. Y a partir de ahí fue que pude como sacar como en esas áreas que yo quiero trabajar, pero tienes toda la razón. Entonces, si yo quiero lograr eso, si tú quieres ser disciplinada, entonces que, bueno, como digamos en trading, que yo también les hacía la pregunta esta semana, que para ustedes, ¿qué hace un trader exitoso? Era porque yo también me estaba haciendo la pregunta. O sea, yo estoy actuando como esto como un hobby o realmente me lo estoy tomando en serio, como si estuviera haciendo una carrera de medicina o ingeniería o pues es algo serio para mí. Entonces, ¿yo quién quiero ser? Entonces, digamos, yo este proceso lo estoy manejando también con un consultor y me hicieron como proyectarme y hablar de esa persona que yo quiero ser en 2 o 3 años. Exacto, es el ser y el ser define luego el hacer. Y luego Por- aparecen los cómo. Cuando uno define eso, por exacto. ejemplo, cuando yo definí, yo quiero un mentor de trading que sí sea verdadero, que sí haga esto y viva de esto, el cómo apareció. O sea, pero yo definí, quiero un mentor. Y apareció el cómo. Y 3 meses después estaba sentada con él y 3 meses después ya me volví su mano derecha y ya todo el tema. Pero porque define uno Sí. y luego le aparece el cómo. Pero estamos codificados como al contrario, es que primero Al el contrario. cómo, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero espere, ¿y qué quiere ser? No, el cómo, es que el cómo es, no, eso aparece porque aparece. Claro, el primer día presenté mi plan de acción para los próximos 3 años y me dijo, está muy bonito, pero no me sirve de nada. O sea, me lo destrozó en un segundo. Y es por eso que tú estás diciendo, porque yo ya tenía una lista de tareas, pues yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y dijo, André, pero usted, ¿para qué va a hacer eso? ¿Para qué? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Usted quién quiere ser? Pero no entiendo. Entonces me empezó como a coger tarea por tarea y me empezó a eliminar un montón de cosas. Y es por eso, porque yo no tenía claro quién quería ser y como que de tanto hablar con ellos, como que lo pude sacar y yo soy como muy afanada en sacar esas tareas. Y él me tiene que traer, él me tiene, Andrea, todavía no, usted todavía no tiene claro, no lo tiene claro y no me dejaba pasar al otro lado.
Y yo desesperada ya por hacer el cronograma, que me van a entrar a las 4, que va a hacer esto, tin, 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 tin. El hacer. Y acuérdate que esto también lo hablamos en otro lado, que esta cuarentena nos está mandando es hacer, no a hacer. Es hacer. Ser, sí. A, H, espacio, ser. sí, ser. Y no a hacer, porque no hacer también es una decisión. También, sí. Y es una muy buena decisión y nosotros en el proceso de trading también lo hemos aprendido muy bien, que a veces es la mejor opción. Sí. Entonces, Entonces, de toda esta conversación, yo creo que me quedo con eso, con los niveles de conciencia que tú dijiste, con el que se me quedó grabado, ujú, y empezar a identificar muy bien ese ser. Y a ujú, partir de identificar ese ser, empezar a actuar y cuidar, digamos, cómo estoy hablando, cómo me estoy comportando, tener ese ser para yo ya después ponerme en el hacer. ujú. De acuerdo, Ya, súper. o sea, acabamos de resumir el podcast. Muchas gracias, chao. ¿Cuánto nos queda tiempo? Y ahora que hacemos. Ay, muchas estamos pasadas. ¡Ay, en serio! Yo Sí, pensé hoy, que hoy nos quedaba menos rindió. tiempo. Bueno, y les puedo compartir cuál es mi propósito de vida. Claro, no, además que yo te tenía unas preguntas, pero Entonces, sí. también aquí nos ha faltado que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Mi Instagram es Juli Rangel 2 y Juli se escribe July Rangel 2. O en mi Facebook que es Juli Rangel Oficial o en mi canal de YouTube que es Claudia Juliana Rangel. Y a Andre en su Instagram que es Sí, mi Instagram es AndreRC716. O sea, Andre R de Ramírez, C de Cárdenas 716. perfecto. Entonces ahí nos pueden seguir para más información. No, pues para que estemos más en Para contacto. que para que sepan cómo finalizamos este podcast. Quedamos como a medias. Y bueno, entonces en mis redes ahí pueden encontrar mi propósito que es, mi propósito en la vida es recordarle a 1 millón de latinos a que sí se puede vivir la vida de sus sueños. Ese es mi propósito de vida y se fundamenta en un mensaje que quiero transmitir a la comunidad que se llama Lo sueñas, lo creas. Y ese mensaje nació en mí por los años del 2012. Llegó a mí en una conversación con Dios, llegó ese Sí. mensaje. Y como ya se nos acabó el tiempo, pues después les contaré en otro No, podcast. no, cuenta, cuenta. Estamos sobre el tiempo. Yo creo que van a decir, pero ¿cómo van a cortar ya? No, hágale, hágale. Eh, bueno, ay no, es que es larguísimo, André, tengo que contar toda mi vida. Eh, Un resumen ejecutivo y prometemos que para el próximo cuento cómo avanzamos, he avanzado con mi propósito y ya cuentas tu historia larga. entonces, bueno, eso nació en mí porque tuve una niñez de padres, soy hija de padres separados, con problemas económicos, entonces una niñez con problemas económicos y yo dije, no, yo no quiero que mis hijos ni nadie de las personas alrededor sufran por esto, por el dinero, que es un recurso que se hace, que se imprime, Ujú, entonces en los bancos, entonces cómo puede haber sufrimiento con esto. Y empiezo todo desde niña a hacer cosas de emprendimiento, de vender en el colegio, bueno, todo eso. Y empiezo a darme cuenta que definitivamente el dinero se hace. Y definitivamente es algo ujú, que no hay por qué sufrir porque es que se hace. Y empiezo yo a tener resultados. Y a los 30 años yo ya había hecho realidad todos mis sueños materiales y, y miro para atrás y digo, pero bueno, y si yo lo pude lograr, ¿por qué todavía alrededor mío hay gente sufriendo por dinero, familia, amigos, todo? Yo dije, no, pues si yo lo puedo lograr, pues otros lo pueden lograr. Y empiezo a mirar mi vida y empiezo a darme cuenta que yo he logrado muchos sueños y día a día logro sueños, logro lo que me propongo, algo que visualizo. Muchas veces lo materializo muy rápido, otras veces toma más tiempo, pero al final se vuelve realidad. Entonces, en una conversación con Dios donde yo le decía, bueno, Dios, yo tengo todo, he logrado todo, pero aún me siento vacía. O sea, ujú. me paro acá y miro para atrás y digo, wow, sueños hechos realidad, he logrado todo, pero ¿y por qué aún me siento vacía? Entonces
me llega en ese momento como es porque falta que lo compartas. Comparte ese mensaje, comparte tu experiencia, comparte cómo lo has logrado. ¿Qué Sí. ha pasado ahí para lograr todo eso? Y yo, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿No? Y me llegó en ese momento, dice, lo sueñas, lo creas. Y yo, bueno, Bueno, entonces de señor. ahí nace lo sueñas, lo creas. Y ahí empiezo. Y como he empezado es, como lo he hecho, es compartiendo en mis redes esos mensajitos o esos aprendizajes, esas herramientas que me han ayudado a hacer realidad mis sueños. Qué bonito. Entonces es eso. O sea, esta noche voy a hablar con Dios. Listo, así que prepárese. Dios, ¿qué más? ¿Bien o no? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, a ver, ¿cuál es mi propósito de Sí, vida? venga, ayúdeme Pero, porque estoy como medio embolatada. pero es verdad, uno le pregunta, o a los que no creen en Dios, a su ser superior Ujú. o a su corazón, o sea, uno Esos procesos pregunta, de uno meditación. lanza una pregunta y en algún lado le Mm, responden, o sea, no tiene que ser no es como que Dios es así, yo escuchara la voz de Dios, hola, así no gruesa. sé, tu Juliana. mensaje, Y empezaste a no, escuchar así música clásica de fondo. a mí no me llegan así los mensajes. Yo, yo a veces también le digo, háblame en forma de libro, entonces me llega un libro, o sea, uno pide y eso le aparece. Pide, algo dice en la Biblia, creo que pide y se os dará. Vea, pues ahí está. Entonces ahí ya tienen, ya saben, entonces para que empiecen a tener esas conversaciones en los procesos que cada uno cree, ya sea en Dios, en el proceso de la meditación, preguntar, que se le darán las respuestas. Sí, sí, así Bueno, es. quedé pensando muchas cosas, pero más importante, pensar. André, pero más que pensar, Sí, es no, ser, ya me quedó claro. es Es ser, ser, más que hacer, puede es ser ser. ser, ser. No, Y del ser que más, ya tengo uno. sí, y más prácticos, no tan trascendentales. Sí, no es que mi cabecita va a 1.000.000 por hora. Pero bueno, no, pero me gustó mucho la conversación que tuvimos, fue por eso, porque se me quedó algo de lo que quiero ser y eso lo puedo, no, lo puedo, no, lo voy, si ves que uno empieza a caer en cuenta de cómo se está hablando, lo voy a empezar a implementar en mi día a día. Súper, súper. Como yo, ya También nos que, puede. que... Ya, bueno, niños, alguien también nos recomendó que cerráramos con una super frase al cierre. Ay, inspiración. Yo hoy estoy en modo tareas, o sea, me tocó aquí tomar apuntes del propio podcast, de las revelaciones que estaba teniendo. No, pues yo puedo decir que una frase que me ha resonado mucho estos días y es compararse es separarse. Podemos- Compararse es Jue separarse. madre, estamos ahí súper profundas, pero sí, no, total, 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 Comparación es separación. Entonces podemos cerrar con eso. Propósito de vida, alinearlo con un nivel de conciencia, con lo que vibre conmigo, con lo que resuene conmigo. Con base en eso, van a ser mis lentes para mirar la realidad, para mirar el mundo ujú, y no caer en comparaciones, porque compararse es separarse. total. ¿Ya? No, ya, con eso, ese es el mejor cierre. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, un tris alargadito, pero creo que sacamos unas muy buenas tareas y unos muy buenos mensajes para todos. Por favor, nos gustó mucho, como toda la retroalimentación que recibimos del primer capítulo. Nos escribieron mensajes muy, muy bonitos, que se conectaron mucho con la energía de las dos, que se estaban riendo mucho con nosotros. Este podcast estuvo un poquito más serio, pero Vamos ahí a ver la vamos a tener. grabación. No nos damos cuenta, vamos a ver la grabación, cuántas veces nos reímos. Pero Vamos a bueno, de contar. eso se trata. Es una conversación normal entre las dos, con cientos de personas escuchándonos después de la grabación. Sí, entonces ahí ya que nos empezaron a seguir a redes sociales, nos cuentan si esto les va a ayudar para su propósito, para ser de ahora en adelante, y nos cuentan qué tal les pareció. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias, André. Gracias porque esta conversación también, lo que uno ve en el otro es lo que uno es también. Yo no puedo ver en el otro lo que yo no soy. Entonces aquí crecemos juntas y con todos los que nos están escuchando. Y lo que dijo André, les vuelvo a decir, que nos sigan en nuestras redes y nos comenten y nos cuenten qué les pareció, qué les gusta, qué no, y ahí vamos creciendo juntos, porque eso se trata, atravesemos, creciendo juntos. Atravesemos. Me gusta, atravesemos creciendo juntos. Así es, así que muchas gracias y nos estaremos viendo, o escuchando más bien,
ya escuchando. en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bueno, chao, André, gracias. Chao.